Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 12 de mayo y una edición más de Entre Líneas, haciendo esta especie de post-mortem de lo que fue la elección que nos llevó a cerca de 2.700.000 panameños a las urnas hace una semana. Está conmigo el ingeniero José Blandón. Y empezamos de inmediato, José, porque Lupe lo dijo recién, pues el día de las elecciones, que esta es una elección que deja un sabor agridulce. Uno, ocurrió lo de el montón de irregularidades, pues se anuncian un río de impugnaciones, entre ellos incluso posible impugnación del acto de mañana de la proclamación de Laurentino Nito Cortizo. José. Buenos días a todas, buenas tardes, Fernando. Buenos días a ti. En primer lugar, creo que hay algunas cosas positivas que resaltar. Primero, la votación fue buena en términos de su asistencia. 73% de los panameños... A pesar de que el Tribunal Electoral decía que ellos esperaban 80%. Pero estuvimos dentro de una media altísima para la región y para el mundo. 73% de los panameños. La votación en términos generales se dio en paz. Sí. Claro, hubo y hay reclamos en lo largo del proceso y usted debe recordar siempre que las juntas de escrutinios pueden hacer las proclamaciones, pero una vez que se hacen esas proclamaciones, los candidatos de todos los niveles tienen el derecho de presentar todas aquellas impugnaciones o reclamos que consideren necesarios y presentarlas ante la autoridad competente, en este caso al Tribunal Electoral. Porque estamos hablando a los magistrados de impugnaciones en temas electorales, porque falta ahora ver, después del 20, las impugnaciones por tema de topes de campaña. Sí, muchas, hay una multitud. Por eso yo les decía a ustedes que una de las cosas importantes que vamos a tener que hacer valernos en esta ocasión, ya ahora en esta parte del proceso, es de las regulaciones, las leyes electorales. Recuerde que esta elección en particular, Fernando y estimados televidentes, tiene una característica. La ley electoral hay como supletoria a esa ley una cantidad de decretos, ¿no?, que en algunas medidas han confundido y han creado más situaciones confusas en el proceso que estamos viendo en este momento post depósito del voto. Y de ello vamos a hablar cuando veamos lo que está ocurriendo, Fernando, en los circuitos plurinominales y en algunos uninominales con respecto a las impugnaciones a proclamaciones que están supuestas a hacerse, e incluso la amenaza de que puede haber una impugnación incluso a la elección presidencial. Podría haber, no es que va a haber. Podría haber. Bueno, yo creo que los panameños nos cayó, como dicen en jerga popular, nos cayó el cuara de un sistema político que no nos representa. Un sistema político que a nivel de diputados lo que genera es confusión, lo que genera es una sobre-representación de un partido político que pareciera que tuviera estas reglas hechas a su medida. Y vamos a ver el cuadro de la cantidad de diputados electos, y si ven, 40% de los votos, el PRD y el Molinena sacan casi el 60% de la representación, bueno, 56% de la representación parlamentaria. Quiero que vean esto, pues, como pueden ver, y eso a la larga es una gran distorsión para el sistema democrático de cualquier país, porque esto lo único que está reflejando es cuál es en la tierra de los tuertos, en la tierra de los ciegos, parece que hay uno que es más tuerto que los demás. José. Sí, lo primero voy a decirle que en la presidencial, con el 33,3%, Nito Cortizo se alzó con la victoria para la presidencial, sí, y reconocido por el Tribunal Electoral, seguido del candidato del Cambio Democrático con el 31% de los votos. Ahí está, 33,34% Nito Cortizo para alzarse con la victoria presidencial, seguido de Cambio Democrático, y un tercer lugar con bastante... 19%. Ahí está, 31%, Rómulo Rux, Ricardo Lombana en el tercer lugar, que hizo una muy buena presentación
como los independientes, y en cuarto lugar, ahí está, con el 18,8%, y en el cuarto lugar, el candidato del partido panameñista José Isabel Blandón Figueroa, con el 10,47%, si lo tengo aquí en la cámara ahora mismo, ahí está con el 10,82% de los votos. Después le vamos a hacer un análisis de cómo se comportaron estos votos y el porqué de estos números en algunos casos. A ver. Pero si nos pone nuevamente el cuadro de los diputados, Fernando, es bueno que le aclaremos a la audiencia algunas cosas, que es el objeto de esta discusión que hay en este momento. Ahí está el cuadro en la que se indica que a este momento, como están las cosas, el PRD habría sacado 33 votos, perdón, 33 diputados, más los 5 del Morilena, le da 38 votos, lo que le da una mayoría absoluta, una mayoría en la Asamblea. Los independientes, en las pasadas elecciones, el PRD sacó 26, ahora saca 33, Morilena había sacado 2, ahora saca 5. Los independientes antes tenían 1 con... ahora tienen 5. Ahora tienen 5. Cambio Democrático tenía 25, ahora tiene 18 diputados. El Partido Panameñista tenía 16, ahora tiene 8. El Partido Popular no tiene representación. De manera que esto sería lo que está la composición de la Asamblea. Pero hay una cosa importante que yo quisiera que toda nuestra audiencia compartiera y conociera. Este problema de los circuitos plurinominales que ha generado un gran debate. La existencia del cociente electoral, del medio cociente y del residuo, es parte de la teoría electoral mundial que pretende establecer un mecanismo mediante el cual la representación sea proporcional y equitativa a los votos emitidos para respetar a las mayorías. Hombre, que debe ser lo lógico. Que es lo lógico. ¿Y cómo era antes? En las elecciones de 1984, que fueron ampliamente discutidas y disputadas, y que hay sobre ellas, pero no voy a entrar al caso. En ese caso, los circuitos plurinominales existía el cociente, el medio cociente y el residuo, pero había una gran diferencia. Los partidos que obtenían cociente, cuando se le otorgaba el cociente, se le restaba del total de votos. De manera que si iban a competir para el residuo, era con lo que es el residuo. Con lo que quedaba el residuo es una operación matemática, de tener un sustraendo para tener un minuendo y de tener un residuo. O sea, se le restaba. En las elecciones del 84, si en un circuito plurinominal habían 100.000 votos ya válidos y habían 5 diputados, el cociente era sacar 100.000 entre 5, era 20.000. Si un partido X sacaba 32.000 votos, tenía derecho a un cociente y se le quedaban 12.000, se le restaban. Que era un medio cociente. Que le podía servir para el medio cociente si no se llenaban. Claro. Si no se llenaban, entonces ese partido tenía derecho al medio cociente. Se le restaba ese 10.000 y le quedaba 2.000 para el residuo. Si es que había residuo. Entre el 84 y el 89 fue exactamente así. ¿Dónde cambió esto? En las elecciones del 2004, del 94, la Asamblea Nacional, por un impulso de la democracia cristiana, cambia esto y no se resta absolutamente nada. Y esto cambia el valor del voto claro, en plancha, porque el voto entonces tiene más valor de 1. Y ya a partir del 94 hasta estas elecciones, el voto no se resta. En consecuencia, el residuo no es tal cosa como residuo. Y eso se hizo para favorecer a los partidos grandes. La democracia cristiana, recuerde que en el 94 tenía 30 y tantos votos, 28 diputados. Y terminó la elección del 94 con un solo diputado. Con un solo diputado. Entonces, a partir de este proceso, la legislación actual, para corregir esto de resta, estableció un mecanismo mediante el cual la ley electoral actual establece que los partidos solo tendrán derecho a un residuo. Pero se interpuso por parte del secretario general del Partido Revolucionario Democrático, el honorable diputado Pedro Miguel González, una propuesta al Tribunal Electoral actual, y en esa propuesta se establece un cambio que no está en la ley. Y eso es lo que hace que la distribución en los plurinominales tenga esta confusión
que no es lo que la ley tenía. El espíritu y la letra de la ley electoral tenía como propósito conservar, preservar la distribución equitativa y proporcional a los votos, cosas que no se logra como la forma como se está adjudicando las curules. Le voy a contar algo que usted debe recordar. En el año de 2004, con la elección de Martín Torrijos, usted recuerda, el diputado de ese momento, Rubén Arosemena, Sí. se le otorgó una curul y la mayoría de los votos de él venían del PRD. Correcto. Y se le otorgó como si fuera PP. Eso contradecía la ley. Y Teresita de Arias impuso una demanda que fue resuelta 4 años después por la Corte Suprema de Justicia y le da la curul a Teresita Arias. Es decir, en ese momento, una resolución del Tribunal Electoral fue revocada de la Corte Suprema de Justicia porque violaba la ley electoral. Porque eso es exactamente lo que está pasando con Corina Cano en el 8-7, lo que está pasando pues que está impugnando Luis Eduardo Camacho a Pancho Alemán, porque son personas del Molirena que usaron el residuo del PRD y el residuo del Molirena y lo juntaron. Sí, porque la idea de la ley era otorgarle la curul al partido. Al partido, exactamente. Al partido. Entonces, creo que, y este voto cruzado, esto que yo le estoy narrando es lo que ha creado esta situación. Y creo, y le digo con toda franqueza, creo que la resolución que aprobó el Tribunal Electoral con respecto a esto de la adjudicación de las curules es contrario al espíritu de la ley, a la letra y al espíritu de la ley. Eso no indica que el PRD no tuvo una contundente victoria en los circuitos, porque el diseño legislativo está hecho para favorecer a los partidos grandes. Es que lo que realmente demostró el PRD era que era el único partido realmente organizado en esta elección pasada. Pero es que con este sistema de conteo, no importa cuántos votos tengan. Miren, los independientes en términos globales metieron más votos que los diputados que tienen. Y Cambio Democrático, con 31 votos, apenas tiene 17 diputados. 17 diputados. Entonces, esto le está indicando a usted que hay un problema en este proceso. Y creo, sin duda alguna, Fernando, que cuando hagamos un balance general de todo esto, habrá que tomar claras decisiones tanto en la reforma constitucional como en la reforma a este proyecto, a esta propuesta legislativa que produjo esta ley, que a su vez dio como resultado los vacíos que el Tribunal Electoral, desde las resoluciones, entrara a hacer una función que no tiene por qué hacerla, que es legislar. El Tribunal Electoral legisló con resoluciones y en algunas veces, en este caso, particularmente, en mi opinión, contradijo el espíritu y la ley con respecto a la distribución de las curules en los circuitos plurinominales. Y esto ha tenido esta confrontación que usted va a ver, que va a ser objeto de muchas demandas. Va a haber demanda, pero va a haber otro tipo de demanda que tienen que ver con los gastos, ¿no? Y una de las cosas, Fernando, que nosotros tenemos que analizar es esta ley electoral, cuántas cosas se hicieron y cuántas cosas se dejaron de hacer que han creado una propuesta electoral casi sin espacio para hacer campaña. Sí. Fíjese esta ley electoral, Fernando, nosotros comenzamos las elecciones, el proceso electoral. El lunes de carnaval. Lunes de carnaval. Y en 59 días nos cayó una Semana Santa. Y además de eso, los controles que se establecieron para los gastos eran más restrictivos para el gasto local que para el gasto internacional. Y gran parte de los gastos de propaganda se hicieron contratando a Facebook, a Instagram, a YouTube, a las cuales no se le pedía entonces los mismos requisitos. Ni descuento, ni, ya te aseguro, ni declaraciones juradas, ni nada que se de lo que sí se le pedía localmente. A los nacionales. Por un lado. Y entonces habrá que estudiar y reformar el tiempo de la campaña. Habrá que estudiar y legislar sobre las encuestas electorales. Que también. Que fueron un objeto de dominación de la opinión pública, y el Tribunal Electoral no ejerció ningún nivel de supervisión sobre la calidad de esas encuestas, que siempre comenzaron a poner quién iba a ganar. Y como consecuencia de esto, orientaron la opinión pública. ¿Quién iba a ganar? Con un margen desproporcionado. Y yo siempre les explicaba a ustedes que las encuestas, los números no hablan por sí solos. La encuesta estaba demostrando que en un país dividido,
fragmentado, no era posible que una elección se diera con un margen tan amplio. ¿Qué resultó? El margen fue estrecho. Muy estrecho. Fue estrecho y tenía que ser así por los niveles de fragmentación. El que ganó, que fue el PRD, ganó en la presidencia y ganó la mayoría por estas series de distribuciones, lo hizo teniendo como resultado que prácticamente el 67% del electorado no votó PRD. O no votó con el Eso no deja eso no deja, no dice que la elección no es legítima. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que revela el nivel de fragmentación y el surgimiento de nuevas fuerzas en la sociedad panameña, producto del deterioro que ha tenido el sistema político y el deterioro de la institucionalidad, y revela con toda su magnitud, Fernando, la necesidad de modificar nuestra Constitución para la concepción de un nuevo órgano legislativo que esté cónsono con los intereses de las nuevas fuerzas que surgen y que la distribución sea realmente equitativa. Yo creo que es un tema de discusión profunda porque estas elecciones, y lo dicho al principio, dejan un mal sabor de boca a todos los participantes, porque la verdad es que el gran problema es los retos que tenemos, donde los panameños debemos estar más unidos que nunca, sobre todo los retos grandes que venimos en este quinquenio. Cada vez se está hablando más a nivel, de lo que va a ser la reforma a la Caja del Seguro Social, lo que tiene que ser la reforma del agua, lo que tiene que ser la reforma a nuestro sistema educativo, e internacionalmente esa especie de utilización de Panamá como campo de batalla de esa gran guerra comercial que viene en ciernes y que va a tener América Latina en general y Panamá en particular entre los Estados Unidos y China, y tener un presidente que no apoyó el 67% de la población con estos grandes retos va a ser complicado para buscar esos consensos. Será complicado en la medida en que la actual dirección que va a tomar la rienda del Estado no logre consensos entre las fuerzas políticas. Una de las características del quinquenio actual, tanto de Martinelli como el actual, y particularmente este que termina Varela, es la ausencia de debate entre partidos. Es más, el presidente Varela no hizo reuniones con su partido, ni siquiera con su partido, menos las reuniones entre los partidos políticos para discutir nada. Lo que se discutía era el matraqueo, como ellos lo llamaron, de la Asamblea Nacional, lo que produjo, ¿no?, el debilitamiento y prácticamente el alquiler de los diputados. Como consecuencia, un deterioro de la estructura en la Asamblea Nacional que tuvo sus efectos en el proceso electoral. De los diputados que fueron a elecciones, 31 no se reeligieron. Y el grueso de eso fue el panameñismo, que no se religió ninguno. Ninguno. Entonces, esta lección de la falta de diálogo del presidente Varela con las estructuras políticas partidarias generó la consulta a escondidas. Lo que pasa en las democracias más modernas es que estos diálogos son abiertos. Usted pone en los Estados Unidos, el presidente Trump se entrevista con los diputados, los legisladores demócratas y republicanos a puertas abiertas, con los medios de comunicación. Además, la política de comunicación de gobierno fue casi inexistente. Las reuniones del presidente de la República, Varela, con las estructuras de poder empresarial, organizadas o sindicales, fueron nulas. Entonces, esta situación se dio en medio de una guerra política jurídica en la que el instrumento de la justicia fue utilizado como arma política, generando un nivel de crispación y enfrentamiento que culminó en un proceso electoral en la que el propio gobierno, teniendo su propio candidato, ¿no?, usa su poder en contra de su propio candidato. Porque ahora, para todos es un secreto, revise las cifras electorales para que usted vea que la mayoría de los diputados del Partido Panameñista tenían como consigna no votar por el candidato presidencial de ellos, como consigna política. Y esto va a ser objeto de un gran debate. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas partidarias, Fernando, van a tener que entender que tienen que formarse internamente y formar a la sociedad.
Los partidos políticos se han enconchado frente a los temas más importantes. Somos los medios de comunicación los que determinamos la agenda electoral. Y la pseudo sociedad civil esta que inventada, que también... Que responde a intereses muy particulares. Que responde a intereses muy particulares y han asumido el rol de los políticos al tener la silla vacía y la cancha abierta. Voy a información comercial. Cuando regresemos, analizaremos campaña por campaña, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué le pasó a Ana Matilde Gómez? ¿Qué le pasó al FAT? Nuevamente, pues desaparecido como partido. ¿Qué fue lo que llevó realmente a Nito Cortizo y a Rómulo Rux a tener esa diferencia tan estrecha? ¿Podrá o qué le toca hacer al panameñismo y al Partido Popular después de la debacle del domingo pasado, después del cambio? Seguimos en Entre Líneas, José. Tu análisis de la campaña política y empezamos de atrás hacia adelante. Lo de Ameglio, que casi fue un chiste, y el FAT que vuelve a desaparecer como partido. Bueno, yo creo que Ameglio se dio cuenta, como panameñista que era, que a lo mejor frente al hecho de que el propio presidente tenía su propia línea política del barelismo, él pensó que él podía encabezar y canalizar esta acción divisionista que venía desde el Ejecutivo, que era evidente. Sí. Y se equivocó porque él no podía aparecerse, viniendo de hace unas semanas de un partido, como un independiente. En todo caso, debió operar un partido y correr como un partido, y hacerlo con tiempo. Pero en el caso del FAT, es una cosa interesante, porque por primera vez usted encontraron un candidato del FAT, en el caso de Saúl Méndez, con un discurso bastante articulado, pero un discurso lejos del electorado. ¿Sí? El nivel radical de los planteamientos de Saúl Méndez todavía lo distancia mucho de entender la dinámica electoral del país. Y el lenguaje... Pero mira, de todos, un discurso que para el FAT era un discurso súper moderado. Él es un hombre pues, que entiende muy bien el debate. ¿Y qué va? ¿Qué no caló? El discurso no caló. Fíjese, vamos a compararlo con Lula. El Lula da Silva, el secretario general y dirigente máximo del Partido de los Trabajadores, tenía un discurso radical en sus primeras campañas. ¿Qué entendió Lula? Que el Brasil que él pretendía dirigir tenía que moderar el lenguaje. Y tú puedes tener solidaridad con los pobres, impulsando un sistema claramente democrático y con una economía de mercado. Yo creo que es decir, el Saúl de esta elección fue más moderado, pero no caló. Porque su nivel de lenguaje corporal, el lenguaje corporal dice más que el lenguaje... No, pero digo, un hombre que iba con camisas Lacoste, zapatos de marca, es decir... Sí, pero el lenguaje corporal no lo da la ropa, sino su mirada, su manejo, el manejo de su cuerpo, de sus manos. Y en algunos casos, cuando cogía el calor del debate, se radicalizaba. Sí. El panameño todavía no está acostumbrado, sobre todo y particularmente en un ambiente en donde el sentido de la discusión social ha quedado marginado. En esta campaña, al fondo, fueron pocos los que hicieron propuestas de cambio profundos. Aquí fueron cambios de mercadeo. Es un problema. En el caso de Ana Matilde, recuerda que ella comenzó esta campaña siendo la preferida. Sí, bueno, la preferida de los medios. Sí, la preferida de los medios, de ciertos medios. Y al surgir Lombana, con un discurso más elaborado, con más apoyo financiero, una cosa que... Déjame ir con ella porque ¿le habrá afectado a ella la publicación de su planilla 08172? Yo creo que la publicación de las planillas afectó a todo el mundo. Toda la Asamblea por igual. A todo. Yo creo que fue una cosa demoledora lo que hizo el Contralor, y él tenía esa información hace 1 año y medio. Sí. Él lo sacó en un momento en la que él quería quedar bien, no sé, y lo que hizo fue tirar a la Asamblea cosas que le va a revertir, porque ¿quién autorizó esos pagos? Sí. A ver,
¿De quién es la responsabilidad cuando se comete un delito? Que él dice que es un delito. ¿Quién firmó las planillas? ¿No fue la Contraloría? ¿Quién autorizó los pagos? No fue la Contraloría. Entonces, yo creo que eso tuvo un efecto importante. Pero en el caso particular más de Ana Matilde Gómez, hubo un momento en que su discurso, ella se opacó en los debates. Sí. Frente al hecho de que las encuestas le estaban demostrando a ella, es que el efecto de las encuestas es un efecto psicológico y funcionó a pesar de que en Panamá las encuestas volvieron a ser derrotadas, salvo la del Panamá América, que se acercó un poquito más a la realidad. Las encuestas fueron un proceso de manipulación. Entonces, la cantidad de recursos se concentró fue en Lombana, con un mejor discurso, con más apoyo, con más cobertura mediática y con más apoyo de sectores que estaban desviando votos de un lado para otro. Traspasando votos. Traspasando votos. Eso infló esto. Y fíjate que cuando tú te mueves y ves, en el caso del Partido Panameñista, estudias ahora los números, porque ahora ya con los votos y con la estadística uno se da cuenta. En el Partido Panameñista, los votos electorales para diputados alcanzaron 22%. ¿Por qué eso no se reflejó? Porque los diputados estaban pidiendo votos para otros. Pero no se reflejó porque ni siquiera en ellos mismos. a esos diputados, y particularmente los que perdieron, tenían instrucciones muy concretas. Uno estaban pensando, como explicaba el candidato Blandón, ex candidato Blandón, en las elecciones del 5 de mayo, y otros estaban pensando en el 6. Después del 6. ¿Y qué fue el resultado de esta debacle? Que toda esta estrategia del presidente Varela cayó precipitada, se derrumbó totalmente, porque su propio círculo, incluso el propio hermano del presidente, que contó con la presencia del presidente visitando regiones, perdió ante un muchacho de 28 años. Entonces, el criterio de que el discurso de su candidato presidencial no expresaba las grandes obras que el presidente Varela tenía, es que había un hecho claro material. El presidente Varela es uno de los presidentes que pasará a la historia con el índice de gestión más bajo, pero más que el índice de gestión, el nivel de negativismo y de rechazo que generó en la opinión pública, uno de los más altos de la historia nacional. Entonces ningún candidato podía cargar con eso. Sí, claro. Y él pensó que él valía 28% del voto, cosa que no existía en ningún lado. Entonces, eso lo llevó a él a tener esta estrategia de impulsar a candidatos que al final, ¿qué es lo que logró? Logró una derrota histórica en el panameñismo que va a forzar a un cambio en la dirección. Es más, de hecho, en la mañana de estas semanas... Bueno, el viernes y hoy en Panonomé. Bueno, pero ha habido durante toda la semana ya los que estaban pensando en el 6, pidiendo un cambio, pero controlado por ellos. Y no se han dado cuenta de que en estas elecciones los panameñistas de tuerca y tornillo votaron con Blandón. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, va a haber una disputa por la dirección en el Partido Panameñista. ¿El varelismo o el panameñismo? Ya veremos. Pero esto es parte de lo que ha ocurrido. Igual pasa en Cambio Democrático. Sí. En Cambio Democrático... Antes quiero ver, para ir en ese orden ascendente, Ricardo Lombana, tal vez la estrella fulgurante de esta elección. Y la pregunta es, ¿esto se le puede ir como arena entre los dedos a Ricardo Lombana, estos 369.265 votos? Sí, sin duda. El proceso político tiene una fluidez. Los cambios en la sociedad están ocurriendo, Fernando, tenemos Televente, a una velocidad tan grande que lo que hoy es mi realidad, dentro de un par de días, vamos a suponer, por ejemplo, que el PRD haga algo correcto y logre coordinar. Cuando hablo de coordinar no quiere decir que los partidos entren a gobierno, porque aquí la gente cuando habla de coordinar no. Suponga que el Partido Revolucionario Democrático con una estrategia política correcta logre coordinaciones estratégicas con los partidos para impulsar agendas que lleven cosas como ¿qué? La reforma constitucional, el problema del IDAN, el problema del agua, el agua del canal, el problema del agro, el problema de la educación, el problema de la Caja de Seguro Social. Eso le devuelve la credibilidad al sistema político partidario, porque hoy las elecciones demostraron que los partidos políticos
siguen siendo hegemónicos. 75% en el voto Presidencial. 73% exactamente. Y 88, 89% en el voto legislativo. Sí. Entonces, no es una derrota. Lo que hay es una ruptura del papel de los partidos. Si el Partido Revolucionario Democrático entiende esta coyuntura, puede rescatar el sistema político partidario y disminuir, ¿no? Sí, el efecto. Sí, las incertidumbres que están generando esto. Y solo le queda a Lombana y a la señora, a la licenciada Ana Matilde Gómez, diputada de la República, el camino de formar un partido político. ¿Por qué? Porque las estructuras aéreas, sin vértebras, ¿cuál es el concepto ideológico de Lombana? Ninguno. No, el sistema, destruir el sistema. No hay nada. Solo acusar a los demás de algo de lo que tú fuiste parte. Y eso se montó en una ola de ataques brutales a las estructuras partidarias. En coordinación con la Contraloría. Sí, y con los periódicos, y con algunos medios. Entonces, eso falló. Y ahora se abre un nuevo camino. ¿El camino cuál es? El camino del FAT tiene que ser el camino de entender qué fue el mensaje que no mandaron bien. El camino de Lombana y Ana Matilde Gómez es el de hacer sus fuerzas partidarias. Y no hay ninguna contradicción. Porque las grandes transformaciones de la sociedad las han hecho los partidos políticos. Sí. De izquierda, de derecha, de medio. El reaganismo, por ejemplo, para darle uno de derecha. O la socialdemocracia europea, para darle otro de centro-izquierda. O el laborismo y el conservadurismo en Inglaterra para darle otro ejemplo. O el pluripartidismo que tiene Israel. O el pluralismo que tiene Holanda, para darle otro ejemplo. Entonces, pienso que la reestructuración de la sociedad, y creo que si Lombana ha leído bien el mensaje, tendrá que pensar en eso. Vamos a suponer que quiera mantenerse como está. Bien, eso le va a durar 2 o 3 meses. Ya esa fuerza no orgánica no va a tener expresión, porque los acontecimientos que se van a dar van a tomar una nueva dinámica. Y yo entiendo que el PRD está haciendo un gran esfuerzo por concertar fuerzas. En el momento que lo haga, el PRD además tiene que mirar qué fue lo que hizo Varela y hacer exactamente lo contrario. Rómulo Rux y el futuro de Cambio Democrático, ¿cómo lo ves? Yo pienso que, primero, cuando tú quieres ser dirigente... ¿O qué fue lo que faltó para ese 2% que se le quedó? Yo pienso que desde el principio Rómulo no logró entender el cariño que el país tenía de Martinelli. Se recuerda que nosotros siempre lo criticamos aquí. Él lo entendió al final. Sí. Y fíjate que la provincia que él ganó, la provincia de Panamá. Panamá Oeste, no, Colón y Bocas del Toro. Es decir, ganó donde era difícil ganar. Donde es difícil ganar, él ganó. En donde la gente te decía, yo voy a votar por Martinelli. Y tú le decías, oye, pero Martinelli no está en la papeleta. Pero yo voy a votar por Martinelli. Entonces la gente estaba votando por Rómulo, más que Rómulo por Martinelli. Y entonces él no pudo entender con claridad esto. Y al principio no se alejó. Los asesores le estaban diciendo, hey, aléjate de los diputados y de... Sí, de Martinelli Y en el caso de Cambio Democrático, los diputados fueron más leales al voto CD. Lo vas a ver en las cifras cuando las desglosemos. Pero dicho esto, al perder las elecciones por el 2%, porque lo importante en un proceso electoral no es si yo pierdo por el 2, por el 3, por el 5, por el 10, por el 20, por el 30. Es si el proceso fue legítimo, el que ganó, ganó, punto. Sí. Ahora, si él entiende que él es fuerza hegemónica, se va a caer, punto. Si logra entender esto, va a consolidar la nación. En el caso de Rómulo, no por el porcentaje que sacó él es el dirigente de la oposición. No. Para ser dirigente de la oposición, yo tengo que asumir los riesgos de ser dirigente de la oposición. Sí, yo no puedo ser dirigente de la oposición estando detrás del gobierno o del poder. No puedo. Y no soy dirigente de la oposición porque yo lo digo. El dirigente de la oposición se gana en las calles. Por ejemplo, en Venezuela, para darle un caso, todos los líderes políticos se convirtieron en dirigentes de la oposición y fragmentaron la oposición. Hace un par de 100 días, menos de 3 meses, Guaidó, muchachito, desconocido, asumió una posición firme, arriesgó su vida y hoy por hoy es dirigente. Y nadie conocía a este muchacho. Y ha asumido, el liderazgo es eso, es poner en el asador, es tener capacidad, es tener diálogo, es tener sacrificio, es saber, ¿lo va a hacer? Yo no sé. Si él no hace eso, nadie es dirigente de la oposición por decreto. ¿Usted recuerda cuando Ricardo Martinelli ganó
las elecciones tan ampliamente, Balbina Herrera se declaró jefa de la oposición. ¿Alguna vez lo fue? No. No, porque Martinelli llegó con una impronta tan fuerte que barrió todo. Sí. Después, los errores que cometió, desde el punto de vista político, crearon una nueva coyuntura. De manera que está muy temprano. Yo soy enemigo de hacer predicciones de cristal, de bola de cristal. Creo que la dinámica electoral actual ha dejado lecciones muy claras. Una de ellas es que la elección se comportó como le veníamos diciendo. Es una expresión de la fragmentación de la sociedad panameña. Pero también es una expresión de que el pueblo confía en la estructura partidaria. Otra cosa que yo creo que no estamos dándole la debida, pues tal vez el debido visión que tiene es, otro de los grandes fracasos fue eso de creer que toda la vida política del país se da en la asamblea y creer que las dirigencias de los partidos tenían que salir de la asamblea. Bueno, mire lo que le voy a decir. Cuando Ernesto Pérez Valladares gana la presidencia en el año 94, ¿cuántos diputados tenía el PRD? 39. 9. Bueno, no, cuando gana, bueno, no, 9. 9. ¿Cuándo lo pierde? Cuando tiene una mayoría fuerte. Cuando Mireya gana la presidencia y que pierde contra Pérez Valladares, con 29% Mireya sacó casi como 6 o 7 diputados y todos se lo quitaron. 9 también. Y al siguiente periodo Mireya gana. ¿Por qué? Porque el partido no quedó secuestrado por los diputados. Porque la agenda, si hay alguien que tiende a ser condescendiente con el poder, son los diputados, sí, por la falta de poder. Y porque además ellos no llegaron ahí por un problema ideológico, sino con el criterio de que ahí se hace negocio. Y ese mercantilismo electoral se convierte en el criterio de que yo tengo que sacar lo que invertí. Sí, sí. O sea, y más. La política no es una inversión de plata, es una inversión de ideas, pero en Panamá eso se invirtió. Entonces, el número de diputados no te hace a ti la fuerza política. ¿Qué ha pasado hoy? Los diputados controlan todos los partidos. Todos, salvo el FAT, que no tiene diputados. Entonces, ahora se plantea un problema. El PRD con esta mayoría sigue siendo bajo control su partido de los diputados. El panameñismo, sin una bancada fuerte y sin dirigentes con dinero fuerte, el partido va a estar en manos de la dirección del partido. Cambio Democrático tiene una bancada fuerte. Pero ninguna está en el centro del partido. Aunque Rómulo hizo una campaña digna de reconocer su esfuerzo, su verdadero fortaleza es Martinelli. Y ese destino de Martinelli todavía incierto hace que el liderazgo de Rómulo no se consolide. Ya veremos si él, en las coyunturas que vienen, asume papeles de compromiso. ¿Con quién? Con los pobres. Sí. Con la gente marginada, con la gente de... Una de las cosas que más ayudó a Rómulo, para que usted sepa, fue la presencia de Casís. Sí. Que lo puso en contacto. Fue una decisión buena. Sí. Lo puso en contacto con los sectores populares. Uno de los errores del PRD fue creerse que ellos realmente estaban corriendo con el 45 o 50%. Ellos, cuando yo como contrainformación lanzo una información, la contrainformación es una mentira que yo lanzo para tapar a mi fake enemigo. News Pero si yo lo compro de vuelta como verdad, el engañado soy yo mismo. Entonces el PRD se autoengañó, pensó que ya estamos ganados, que no tenemos nada que hacer, bajaron la guardia y la noche de la elección casi le da un paro cardíaco. Entonces, porque la política es así. Entonces uno no tiene que estar haciendo muchos aspavientos. Yo personalmente creo, Fernando, que con la nueva ascenso al poder del PRD, con la nueva conciencia que se ha elevado en los dirigentes de los partidos, la necesidad de mejorar la estructura partidaria, el PRD y el país tienen una opción muy buena, que es consolidar un liderazgo no electoral temprano, para hacer reformas sustanciales temprano, y nos da tiempo para entrar a la controversia política un poco más tarde. Y el país lo necesita porque el mundo está en un proceso alto de confusión. Nosotros tenemos que definir nuestra política exterior sobre la base de principios muy sólidos.
Sí. Principio, como decía Omar Jaén en un documento que me mandó, de reciprocidad y de respeto. A nosotros Colombia se nos ha ido irrespetando, y la OCDE. A nosotros el principio de solidaridad no nos lo están respetando. Entonces nosotros necesitamos una política exterior, necesitamos una política comercial, necesitamos una política frente al agua, frente al agro. Esas cosas no cuestan dinero, cuestan intelectualidad. Entonces yo creo que necesitamos darle a los partidos políticos una dosis de oxígeno. Yo prefiero un partido de derecha ideológicamente bien definido que un partido amorfo, sin columna vertebral. Entonces nosotros necesitamos mover el país, mantenerlo en el centro, pero tener las corrientes, tanto de derecha como de centro izquierda, que forman parte de la cultura nuestra, para que tengan espacios, y el producto del accionar del Estado sea el producto de consensos sobre cosas fundamentales. Fundamentales. ¿Quién puede estar en contra de una buena educación? Sí. Pero como no incluimos esto, entonces los que hoy hicieron oposición de una forma, cuando son gobierno piensan que los maestros no sirven. Y entonces lo convertimos. Y entonces cuando yo dejo de ser gobierno, ahora los maestros son los buenos. Déjame ya información comercial. Cuando regresemos, las conclusiones de lo que debe ser. El FAT el viernes pues presenta lista de irregularidades. Hay también la sospecha de estas, de inconsistencia, les están llamando. Pues eso puede afectar y podemos estar frente a una ola de impugnaciones. Vamos a analizarlo y saquemos las conclusiones de este programa después del cambio. Bueno, seguimos en Entre Líneas y las conclusiones. ¿Cuáles deben ser? Primero, pues una reforma profunda a esto de los residuos, los cocientes y los mediococientes, porque yo creo que es lo más antidemocrático que he visto. Sí, pero yo creo que la ley estaba clara. Lo que hizo el tribunal fue con su resolución fue enredarla. Yo creo que es claro, pero más que la ley electoral, yo creo que nosotros necesitamos una reforma constitucional que redefina a la Asamblea Nacional. Sí. Esto de los circuitos electorales, esto ya pasó, esto ya no sirve. Tenemos que definir diputados. Creo que debe haber una reforma constitucional. El presidente electo Cortizo se comprometió a hacer una reforma constitucional. Creo que en la mente de él debe estar clara que él debe hacer esa reforma constitucional. Creo que sería un grave error del presidente Cortizo pensar hacer la reforma constitucional con la asamblea saliente esta, sí, que no tiene legitimidad. Yo creo que es mejor que él tome sus primeros 100 días para hacer la primera propuesta, hacerla en el segundo periodo, en enero, y llamar un proceso electoral para abril. De manera que cuando él termine su primer año, estemos en un proceso de plebiscito para que el pueblo panameño se dé una nueva constitución. Es que también está el caso porque estamos hablando mucho de los diputados y la verdad es que los representantes de corregimiento son otros que no tienen razón ni función en todo este mapa más que chuparles de ingresos al país. La nueva constitución debe definir el papel del gobierno local. Sí. Y también debe poner fechas, ¿no?, para la reelección de estos representantes que algunos llevan hasta 7, 8, 10 años. Y hacen esas 10 periodos. 10 periodos. Perdón, 30 años. Entonces, creo que esa es la primera lección. 2, que la ley electoral, cuando se redacte la Constitución, sea hecha en una forma clara. Y todos estos inventos de querer controlar la veda, qué sé yo, las ideas no se le ponen bozales, hombre, eso no resuelve absolutamente nada. Sí creo que hay que limitar el tiempo de elecciones, pero no hacerlo a 60 días. Sí. Este es un país tropical. Entonces, no, y primarias donde hay 6 meses de silencio. Creo que hay una fuerza importante que surge en el país, incipiente, pero fuerza importante. Ni la subestimo ni la sobreestimo, que es la fuerza que encabezaron los que se corrieron por la libre postulación, que nos demostraron a nosotros que hay un sector importante que no encuentra espacio en los partidos políticos. Este es el primer mensaje para los partidos. Creo que esa fuerza es importante, fue la que impidió que la abstención fuera alta. Porque en un sistema como este, en Chile, la votación fue de 45%. Sí.
En Sudáfrica, que le vamos a dar resultados lunes completo, porque allá se toma tiempo para eso, la votación es baja porque los jóvenes no querían votar. Creo que el movimiento independiente entra y tendrá que hacer un gran esfuerzo para poder mantenerse vivo. Creo que los partidos políticos tienen que buscar reforzar su concepto de ideológico y su concepto de estructura. Creo además que el PRD tiene la obligación política de buscar unos consensos nacionales para romper este nivel de fraccionamiento de la sociedad e impulsar un proyecto nacional respetando la identidad de los colectivos políticos y respetando la identidad de los que no pensamos igual que ellos o que no piensan igual que nosotros. Creo que los medios de comunicación tienen que hacer una revisión de lo que están haciendo. Sí. Porque los medios de comunicación fueron los actores principales de toda esta persecución política. Creo que deben estudiar los grandes errores que cometió la administración Varela en el manejo de la comunicación y del electorado y el uso del poder utilizando la justicia como instrumento de persecución política. Creo además de esto que el país tiene grandes perspectivas. Sí. Es un país en donde quedan muchas cosas importantes, tiene un gran futuro en el marco de nuestra posición geográfica, pero necesitamos llevar al gobierno gente de talento. Y necesitamos consultar a la gente de talento. Hay gente que, la mayoría de los jóvenes que yo conozco no quieren estar en el gobierno, quieren tener sus propios negocios, sus propias empresas, quieren tener su propio camino. ¿Para qué quiere ser empresario? ¿Para qué quiere ser empleado público ganando $1.000, $1.500? Eso no le resuelve el problema a nadie. Entonces yo creo que el PRD ha recibido un mandato no para gobernar como fuerza hegemónica, sino para gobernar con coherencia y gobernar en el conjunto de las fuerzas para lograr un sentido de unidad frente a temas centrales, respetando la diversidad que ha generado este proceso electoral. Si Cortizo y su dirigencia política, su vicepresidente Carrizo, logran entender esto, el país va a recibir una especie de bálsamo. Y ese bálsamo, esa devolución del entusiasmo, el sentido de paz, el buscar la felicidad colectiva, definir la política agropecuaria, definir la política energética, la política de agua, la política de educación sexual para nuestros niños, la reforma educativa, la reforma de la Caja del Seguro Social, son grandes tareas. No es construir puentes, construir metros, sí, eso hay que hacerlo, pero más importante es construir ciudadanía. Yo creo que no añado nada más que, bueno, hoy pues, hubiera cumplido 83 años de edad don Guillermo Ngara Galimani. Hoy, un día como hoy. Un día como hoy, 12 de mayo. Es bueno recordarlo. Que yo creo que vale la pena recordar ese efeméride y sobre todo en una coyuntura que él también llegó a la presidencia, pues con un país destruido económicamente, con un país acabado. Y lo hizo con un gran sentido de recuperar la unidad. Y de recuperar la unidad. Sobre todo eso, yo creo que es la gran lección que debemos recibir de lo que han sido coyunturas como la actual. Hay tiempo para unas sesiones extraordinarias, como pretende el presidente. Yo creo que ya debe de olvidarse de eso. Yo creo que aquí se acabó, termine su gobierno en paz. Y creo que lo que viene, las iniciativas más importantes, tienen que pasar a manos del próximo gobierno. Ya el próximo gobierno. El mandato que ha dado este país así lo indica. Así lo indica. No hay tiempo para más. Feliz domingo a todos. Mañana, 5:45 de la mañana. José Blandón y Fernando Correa. Nos despedimos. Gracias por su tiempo y que tengan suerte en la lotería.